Quiero mostrar un nuevo ejercicio en Java basado en el quiz que hicimos en el ejercicio del banco y la cuenta y los registros. Y es importante pensar en el diagrama de clases que hace un momento se presentó, que debería ser el que ustedes tenían en su mente. Yo voy a tomar aquí como base un ejercicio de uno de ustedes y pues voy a empezar por reorganizar un poco las carpetas para separar las reglas en una carpeta y la vista en otra carpeta. El autor o la autora de este ejercicio tenía cada clase en una carpeta y no es lo más recomendable. Sin embargo, tomé este como ejemplo por lo bien hecho que estaba, a pesar de eso que acabo de mencionar, aunque le faltan algunos estándares. Ahí vemos, por ejemplo, la clase cliente con su constructor. Importante lo del set y el get que he mencionado tantas veces para que no toque escribir tanto código, tanto para el constructor como para esos sets y esos gets. Aquí pues si fuese necesario se van a agregar cada uno de esos métodos. Ahí por error mío en donde di clic se me fueron para la parte inferior algunos atributos y la clase constructor y pues me faltó el set y el get del nombre. Pero me voy a cuenta, ahí vemos el constructor, vemos el método retirar y vemos el método consignar. Insisto en que el estándar en algunas partes está mal por la primera letra en mayúscula. Si hicieran falta los demás sets y gets, ahí estarían generados con NetBeans, con el clic derecho en el código y agregar esos métodos. Igual lo voy a hacer para registro, que tiene el atributo fecha, el atributo hora. De pronto faltó ahí asociar la cuenta y en cuenta faltó asociar el cliente, pero ahorita lo miraremos cómo funciona. Yo voy a agregarle aquí al registro un ID de registro para facilitar el control y el ID de la cuenta, que debería ser un objeto, por eso que hemos hablado ya de el encapsulamiento. Aquí pues tengo un error, permítanme lo arreglo. La fecha y la hora lo voy a colocar como string en una sola línea y el registro y la cuenta en otro solo. Entonces vuelvo a generar el constructor. Observen que no me toca escribir nada, insisto, eso es muy importante. Usemos el entorno a nuestro favor. Ahí tengo el método constructor y podría asignarle al objeto que cree la clase registro los valores a los atributos con cada uno de los sets y los gets si es que fuese necesario. Aquí pues como estamos creando los objetos directamente desde el constructor, pues no haría falta. Ahí ya estoy en main, en donde digo que estoy instanciando los objetos por defecto, entonces por eso los valores van en el constructor. Y hay pues algunos errores por el cambio que hice, no me di cuenta que me faltó el nombre. No había caído en cuenta ahí cuando que me hiciera falta, lo voy a agregar. Entonces ahí tengo el nombre y ya quité el error allá en main. Recuerden que no es fácil saber cuál va de primero y cuál va de último. Son complementarios entre sí. No puedo hacer main sin las demás clases, ni puedo hacer las demás clases sin main. Ahí pues observen que me está sacando los elementos. Ahí pues ya tengo el cliente. Lo que debería ahí obtener es no el set cliente, sino el get nombre, para obtener el nombre del objeto y poderlo mostrar. Ahí tendría la cuenta y la muestro el saldo inicial y tendría el registro en donde obtengo la hora y la fecha que asigné por defecto. Debería ojalá armar una cadena para mostrar esa salida, ese mensaje en una sola salida. Ahí corrijo ese, entre comillas, mal olor y quito el mensaje, y ahí pues debería haber colocado el autor de este ejercicio las opciones de consignar y retirar dentro de
un while para que el programa fuese repetitivo y los valores de los parámetros deberían pasar por solicitud al usuario. Ahí pues organicé un poquito los archivos. Voy a compilar mi programa. Había un error con el anterior porque se había hecho en otro software. No es relevante para el video. Ahí estaría la salida de esos objetos que se instanciaron por defecto, es decir, que no entraron por interfaz de usuario. Lo ideal es que sea el usuario el que ingrese esos valores, tanto de cliente como de cuenta, como de registro, y como de cuánto quiere consignar y cuánto quiere retirar. Ahí guardo el archivo. Y importante, por favor, que sepan dónde se guarda. Lo que voy a hacer ahora pues es un backup de esa primera versión del banco. Voy a trabajar una segunda versión. Entonces ya tengo la versión 1, me voy a NetBeans y al que estoy trabajando le cambio el nombre como la versión 2. Y observen, debo tener también el cambio en la carpeta. Entonces ya en la versión 2 lo que voy a trabajar pues es hacerle más funcionalidades. Ahí tengo banco 1, lo voy a abrir también para cambiarle el nombre de una vez y que empecemos a notar las diferencias que tiene cada uno. No debo cambiar el nombre de la carpeta porque la carpeta ya existe. Entonces ahí tengo un error es con los importar. Importante cerrar los proyectos que no sirven para no confundirme, y ahí estaba cometiendo ese error. Entonces cierro lo que no necesito y vuelvo a donde estaba, en este caso en banco 02. Entonces me voy a mi vista en main y lo que vamos a hacer es recordar cómo sería si fuese a crear objetos. Recuerden que en la clase del 22 de agosto hablamos un poquito del array list, es importante que lo revisen. Entonces ahí voy a crear el objeto 0 y el objeto 1. En persona, que ya lo habíamos revisado, teníamos eso, entonces es cuestión de replicarlo. Ahí pues tengo mi objeto 0, tengo mi objeto 1, muy importante saber qué hay en los proyectos y que cada uno de los proyectos los podamos usar para ampliar nuestro conocimiento. Entonces ya tendría arreglos de objetos. Pero cuando voy a obtener el valor, pues tengo que decirle cuál es. Ahí porfa, recordemos lo importante de que sepamos a cuál ID o posición del vector es la que estoy llamando. En algún ejercicio vamos a hacer el de buscar si se encuentra alguien en un listado y saber, por ejemplo, ahí a qué cuenta es la que voy a hacer una consignación o en la que voy a hacer un retiro, pero ya tendría la posibilidad aquí de crear diferentes objetos de cada una de esas tres clases, similar a como lo habíamos hecho en el de persona, en donde teníamos 3 personas y buscábamos en ese listado de vectores cuáles eran mayores de edad y cómo lo podíamos imprimir, por ejemplo, con el toString para imprimir todo el objeto. Recordemos también ahí el encapsulamiento, que puedo imprimir un método para obtener todo el objeto y después imprimirlo, que es muy similar al toString. Ahí voy a hacer un for que me va a recorrer las 3 personas, las 3 posiciones de las personas, y voy a obtener, por ejemplo, que me imprima el toString para que me imprima los 3 objetos similar a como está entre la línea 17 a la línea 18. O podría también armar una cadena con todos los datos
e imprimir esa cadena. Ahí pues la voy a inicializar ahí mismo. Y podría ir dentro del for armando la cadena con un salto de línea en cada uno de los objetos para después tener solo una impresión. Le voy a pegar ahí el salto de línea. Y luego imprimiría la cadena. Ahí me equivoqué en donde puse ese for, no había impreso el resultado del anterior. Es algo muy parecido ahora a lo que tengo que hacer. También lo podría hacer con el J-Option Paint para recordar las formas de imprimir. Ahí tendría en una sola cadena, con lo que imprimo por consola, me lo saca en un solo J-Option Paint. Observen lo que estoy haciendo, la cadena, recuerden, ni un solo carácter si no lo entienden. Ahí podría imprimir, por ejemplo, en qué posición voy, qué posición es la que estoy imprimiendo para que quede un poco más claro. Ahí pues es una I, me estaba equivocando. Y el espacio para que no se vea tan raro. Pero ahí estaría exprimiendo el arreglo de los vectores que tengo, de los objetos que tengo dentro de mi vector. Vamos entonces a ver el array list. Ya tenía un arreglo de personas, pero ahora en lugar del arreglo de personas lo voy a hacer con el array list, solo que tomé de ejemplo un listado de autos. En este caso voy a hacer un array list, un listado de arreglos, un listado con arreglos de personas, que me va a permitir las facilidades que veíamos en la clase anterior, como que es el mismo entorno de programación, o mejor el lenguaje de programación, el que se va a encargar o va a tener control de llevar los subíndices de los arreglos, y que no voy a tener el problema de que lo tengo que delimitar en cuántos son. Ahí voy a agregar cada uno de los objetos de manera similar a como los instancié, solo que ahora gracias a ese array list p que tengo, puedo crearlos con el p.add, en este caso pues el método agregar. Observen ahí lo que estoy haciendo en la línea 18, observen los métodos que me salen. Ahí voy a ir agregando cada uno de los objetos que, insisto, el gestor se encarga de controlar. Tengo un objeto auxiliar que se llama aux, y dentro de ese objeto auxiliar instancio mi objeto y luego se lo asigno a la posición, o también podría hacerlo ahí directamente sobre el código, sobre el punto .add. Ahí pues estoy cogiendo todo el objeto aux y lo estoy agregando al arreglo o al listado p, pero lo podría hacer también de esa manera que lo hago en la 21. Ambas funcionan, pero es más importante el array list porque me ayuda con varias cosas como la gestión. Entonces para imprimirlo podría hacer también de la misma manera, pero entonces en lugar de usar el método add, voy a usar el método get, en donde debo indicarle cuál es el subíndice que necesito. Podría incluso meter ese system out dentro de un for y que él me fuera imprimiendo el que voy deseando, muy parecido a como haré ahora en la línea 29. Entonces observen que tengo el get, el método get. Entonces al objeto le voy a obtener, al arreglo p voy a obtener la posición i.
al objeto P voy a obtener la posición I. Es cuestión de acostumbrarse a esta nueva forma que me ofrece NetBeans. Yo podría hacerlo también en persona, pero ahora tengo un arreglo de lista. Entonces aquí pues volvamos a esa persona y me gusta ponerlo así para que se observen los métodos. Yo voy a quitar los espacios en este momento que no me sirven. Quisiera que replicaran este ejercicio, ojalá no quitando los comentarios, sino colocando lo que va en cada uno de los comentarios para que pudiéramos recordar qué es lo que hace el proyecto. Agrega un arreglo de personas, imprime sus datos y busca cuál es el mayor y el menor. Voy a solicitar, por ejemplo, cuál es el que quiero buscar, para buscar si existe en un listado de personas, en este caso en un arreglo, en una lista, si existe alguien, por ejemplo, que cumpla años en cierto año. Entonces voy a recibir un valor entero en un JOptionPaint, por eso lo tengo que pasar a entero, porque todo JOptionPaint es un string. Ahí voy a colocar un mensaje adecuado a lo que quiero preguntar. Y en este caso pues voy a preguntar si hay alguien que cumpla años en este año en el que el usuario indique. Y voy a crear el método. Entonces aquí deberían pausar el video en lo que tantas veces he dicho y pensar en ese método. Si lo hago como método, si lo hago directamente en el código. Entonces esa variable nc de encontrado es la que me va a permitir saber si lo encontré o no. Y ese while es con el que voy a ir recorriendo el arreglo hasta que no encuentre uno o hasta que llegue al final. Esa es la clave. ¿Qué voy a poner en el para saber si llegué al final o qué voy a poner en si lo encontré? Y ahí pensamos en si esa condición es una o si son dos, o si las pego con i o si las pego con or. Y pues aquí viene la importancia de la lógica. Voy a definir mi variable i con la que voy a ir avanzando en las posiciones del vector. Eso es lógica de programación, solo que aplicado a objetos, al objeto persona o al listado de personas, que es un listado de objetos. Y la pregunta, pues aquí es la clave, lo que ustedes tienen que pensar. Mientras no haya terminado de recorrer el listado de personas y mientras no haya encontrado ninguno, pregunte si esa persona es del año que estoy buscando. Sí, pues diría que encontró y termina el while, si no debería pasar a la otra persona. Muy importante que esa lógica esté en su mente. Espero lo que estoy escribiendo se parezca a lo que ustedes pensaron. Ahí me equivoqué, dudé un poquito, es p.get. El método obtener año de nacimiento, que no lo tenía. Ahí tengo el error, podría ser p_i, pero podría colocarlo ahí mismo, si no va a ser un método que me devuelva. Pero lo ideal es que sea un método. Entonces lo que el método debería devolverme es un 1 si encontró y un 0 si no encontró, y yo aquí imprimir eso. Pero por ahora lo voy a dejar ahí dentro del main. Insisto, debería ser un método aparte, así como tengo el método de encontrar si es mayor de edad o no la persona. Incluso podría tener un método que me diga cuántos son mayores de edad, y el método cuántos son mayores de edad llama al método es mayor de edad, para ser estricto con lo que pide la programación orientada a objetos, de dividir la lógica de negocio en varios métodos y de dividir la estructura del negocio en varias clases. Recuerden, cuando digo negocio también me refiero a organización. Ese método lo puedo colocar dentro de alguna clase o incluso lo puedo colocar dentro de main.
Lo que pasa es que hasta ahora nuestro programa principal solo había tenido un método, pero puede tener varios métodos. Y observen el nombre que le estoy dando al método. Buscar si hay alguien en cierta fecha. Recuerden que aquí en clase alguien preguntó, creo que fue Juan Carlos, y terminamos pasando el ejercicio, el método a un método parametrizado para que sí llevara algo en los paréntesis. Ahí tengo el método, tengo un error. Piensen cuál es el error, observen los mensajes que me salen de error. Aquí está la habilidad de pensar, ¿qué podría ser? Me bota un error, pero yo sé que cualquier clase puede tener más de un método. Lo que sé es que una clase no puede tener un método a la vez. ¿Qué pensaron a estas alturas ustedes que podría ser? Observen que el error es que mi método me quedó por fuera de mi clase. Y el método debe estar dentro de la clase, pero después del main. No es ponerlo arriba como pasaba en C++. ¿Qué creen ahí que está mal? Ahí el profe sufre, ustedes también van a sufrir, pero insisto, la clave es encontrar el error. Ahí termina el método main. Entonces, donde termina el método main, puedo arrancar el otro método. Ahí pues debería alinear mi código y ya mi clase main tiene dos métodos, main y buscar si hay alguien. Pero observen que el método buscar si hay alguien tiene variables que se necesitan dentro de los dos métodos. Entonces ahí es donde esas variables del método que no se pintan en el diagrama de clases se vuelven variable de la clase porque corresponden a varios métodos, como en este caso cantidad de personas, que la necesito en las tres para poder recorrer el arreglo. Entonces yo puedo decir cantidad de personas y la i son atributos de la clase, ya no son solo variables del método. O puedo dejar i en ambos métodos, en el método de abajo, en el método de arriba, en el método main, en el método buscar si hay alguien. Ahí pues me faltaba definir cantidad de personas como static para poderlo usar en los dos métodos. Observen que ya no tengo errores en los métodos y ya puedo limpiar y construir, crear mi diagrama de clases. Y observen, por ejemplo, que main no me está buscando sin un método, debe ser un error de la clase, de la opción, porque no me está mostrando ese segundo método. Me debería mostrar además de main el otro, aunque no es una buena práctica que main tenga más de un método. Ese buscar si hay alguien lo debí colocar fue en persona. Voy a agregar una cuenta a este proyecto y para poderle asociar a las personas cuentas o a las cuentas personas. Creo los datos de la cuenta muy similar a como el ejercicio anterior, solo sin la opción de buscar, porque recuerden que cuando yo vaya a agregar una cuenta debería saber si la persona existe. Es lo que quiero simular en este ejemplo. Para eso el método buscar. Pero también podría por encapsulamiento traerme toda la cuenta. Entonces ahí sigo definiendo la clase con sus atributos. Y voy a crear sus métodos sets y gets, pero aquí es donde digo que debería tener el ID de la cuenta y debería tener no el ID de la persona, sino la persona en sí. Entonces ahí es donde les pido que piensen cómo es el encapsulamiento. Que yo podría con el ID de la persona buscar si esa persona existe dentro de la cuenta. Perdón, al crear la cuenta diría si esa persona existe, si ese cliente existe.
dígame cuál es el ID cliente de tal. Buscamos a Urbano, buscamos la cédula y él me va a decir cuál es el ID cliente. También podría aquí, en lugar de pasar el ID de la persona, pasar la persona completa. Pasaría el objeto completo. Entonces aquí tendría la persona, ya no sería un entero, sino que la persona, la cuenta necesitaría la persona. Y ya podría entonces el objeto, el método constructor, traerse la persona completa. Y pues tendría que definir la cuenta como estática. Entonces observe que cuando genero el diagrama, ya enlaza la cuenta a main, porque main es el que la crea, pero la cuenta tiene que haber agregado a una persona para que se cree. Pero volviendo al otro ejercicio, miremos entonces el típico, el de un main que crea cliente, una cliente que debe estar en una cuenta y una cuenta a la que se le crean registros. Y retomando nuestro ejercicio, pues podríamos agregar que los atributos del ID del cliente en la cuenta sea el cliente, no el ID cliente. Y que el atributo del ID cuenta en el registro sea la cuenta, no el ID cuenta. Entonces observen ahí pues los cambios que hice en esa versión del banco, que podrían hacerse también en la versión persona. Revisen por favor esas opciones ahí. Espero los puedan implementar, espero se puedan hacer preguntas, espero me las hagan. Y observen entonces el diagrama de clases que se tendría. Paso el objeto completo como atributo, no el ID del objeto, y ni siquiera busco si el ID existe, paso el objeto completo. Habrían tres opciones: crear la cuenta sin saber si existe el cliente, crear la cuenta sabiendo cuál es el ID del cliente al que le voy a crear la cuenta, o crear la cuenta pasándole todo el objeto completo. Muchas gracias.